identidad. Cuando nosotros hablamos de esta palabra identidad, nos damos cuenta que la palabra identidad es un conjunto de rasgos propios, de valores, creencias y experiencias. Identidad es un conjunto de rasgos propios, de valores, creencias y experiencias. Ahora, y le encerramos dentro del marco bíblico, encontramos que la palabra identidad en la Biblia se refiere a la identidad que no se basa en lo que tú haces. Escuche bien esto. No se basa en tus logros, no se basa en lo que otros dicen de ti, sino en quien Dios dice que tú eres. Se define fundamentalmente a este mensaje. Nos damos cuenta que la identidad no es lo que tú haces, no se basa en tus logros, no se basa tampoco en lo que otros piensen o opinen de ti. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y esto yo meditaba en estos días mientras me preparaba, hablando con el Señor en el monte. Le decía, Señor, pero ¿por qué esta palabra identidad? Y el Espíritu Santo, el Señor trataba conmigo en mi mente y me decía, siervo, lo que sucede es que mucha gente está perdiendo la identidad. Mucha gente no sabe quiénes son en Dios. Otros comenzaron de la misma forma que tú comenzaste, pero cuando recibieron bendición perdieron la identidad. Y el Señor me ministraba y me decía, yo voy a bendecir la iglesia, voy a bendecir el ministerio, pero hay algo que tú no puedes perder. Y es la identidad de lo que tú eres y de lo que yo soy capaz de hacer en la vida del hombre. Cualquier opinión humana te puede hacer mover fácilmente si tú no tienes una identidad clara de lo que Dios es y de lo que Él es capaz de hacer en la vida tuya. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. El enemigo busca robarle la identidad al hombre. ¿Cómo lo hace? Menospreciándote, haciéndote sentirte menos, haciéndote sentir que tu trabajo lo estás haciendo mal. Pero qué lindo que cuando el Señor me ministraba con esta palabra y yo lloraba en aquel lugar mientras hacía este mensaje, porque yo decía, wow, Señor, ciertamente tú has bendecido a muchas personas, ciertamente tú has levantado a muchos ministerios, ciertamente tú has escogido a muchos hombres y mujeres de Dios, pero han perdido la identidad en el camino. Y Dios quiere algo claro con esta iglesia. No importa donde Dios te lleve, no importa donde Dios nos ponga, si hay algo que no vamos a perder es la identidad. Lo que nos funcionó desde el principio en el lugar pequeño es lo que nos va a llevar al lugar donde Dios quiere hacer las cosas poderosas. Y hay algo que yo quiero que nosotros entendamos en esta preciosa tarde, y es que nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Usted tiene que tener una mentalidad en esta preciosa tarde. ¿Quién es usted en Cristo? En Cristo, ¿sabe lo que somos? Dice la Biblia que somos nueva criatura. El pasado ya fue borrado. Dios nos perdonó. Fuimos renovados. Fuimos limpiados con su sangre. Y usted no puede perder de perspectiva lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Por eso es que cuando vamos a la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, el apóstol Pablo está diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero sigue diciendo algo. Dice que las cosas viejas quedaron atrás. Aquí todas son hechas nuevas. O sea, usted tiene que tener una identidad clara de lo que Dios ha hecho con usted. Y
si hay algo, iglesia, que el enemigo está tratando de cambiar en el ser humano, es la identidad. Que el ser humano no entienda lo poderoso que es en la mano del Señor. Que el ser humano entienda que lejos del Señor puede vivir, pero usted tiene que entender algo. Separado de Dios, Jesús dijo que nada podemos hacer. Mire, cuando nosotros meditamos en ese verso, nos damos cuenta que estar en Cristo, escuche esto bien, implica una reconciliación con Dios que borra el pasado y cambia la naturaleza de la persona, pasando de una vida de pecado a una nueva creación. Diga conmigo: identidad. Somos nueva criatura. Ya yo no tengo que vivir pensando en lo que ya Dios me perdonó. Ya yo no tengo que vivir pensando en las cosas que se quedaron atrás. Dios me hizo una nueva criatura. Dios te hizo un hombre nuevo. Dios te hizo una mujer nueva. No hay por qué estar abrazado al pasado, pensando en algo que ya Dios te perdonó. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos a Cristo, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Entramos en una nueva vida. Ahora tenemos una identidad en Él. Y esto es bueno, iglesia, que nosotros lo entendamos, porque tenemos gente culpándose, escuche bien esto, de un pecado que ya Dios le perdonó. Vive. Tenemos gente en nuestras iglesias pensando en cosas que ya Dios borró de su vida. Gloria. Y por eso es que muchas veces estamos estancados, porque no hemos sentado a pensar quiénes somos ya en Dios. Te adoramos, Dios, aleluya. No nos hemos sentado a meditar que ya Dios, ese pasado de lo que tú eras, Dios lo borró. ¡Qué Eres lindo! ¡Gloria! Tú eres hijo de Dios, de tu identidad, te limpió con su sangre. Gloria a Dios, aleluya. Yo tengo que vivir pensando en lo que yo hice hace 10 años atrás. Lo que yo hice hace 10 años atrás se murió. Lo que yo hice hace 10 años atrás Dios lo enterró. Quítate eso de la mente. Dios te dio el perdón. Dios te dio la vida eterna. Él te dio una identidad. Disfruta de la gracia de Dios en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras yo meditaba en esto, el Señor me hacía entender que el enemigo es estratégico. Escuche esto, iglesia. El enemigo es estratégico haciéndote creer que todavía tú eres lo que eras antes. Haciéndote entender que todavía no hay oportunidad para ti. Que hay gente sentada en la iglesia, cargando la Biblia, viniendo todos los días al culto, se sienten culpables de cosas que Dios les perdonó. Ya tú no eres lo que eras antes. Ahora tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos están conmigo aquí? En iglesia, tú eres una nueva criatura, entiende eso. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes una nueva vida en Cristo. Tú tienes una nueva identidad. Escuche esto. Tenemos gente que no ha logrado entender esto. Aún viviendo todos los días al servicio, aún viviendo todos los días escuchar palabras, todavía no han logrado entender eso. Y por eso es que no están teniendo éxito en este caminar. Por eso es que se han quedado en una laguna. Por eso es que se han quedado en un estancamiento. Y Dios quiere que tú acabes de entender esto. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Gente que todavía piensa que son lo que eran antes. Por eso tenemos gente dentro de la iglesia, hermanos, con complejos. Gente que tiene complejos dentro de las congregaciones, que se sienten de menos. Tú no te has contado con gente que tú dices, y tú te sientas a hablar con él y tú dices, pero que esa persona es demasiado de guapa, esa persona es demasiado de linda. Y cuando tú te sientas a hablar con él y dices, es que yo me siento feo. Y tú le dices, uy, pero qué lindo te queda ese traje de verdad. Yo salí de casa sintiéndome fea. Gloria a Dios, aleluya. El enemigo quiere que tú pierdas la identidad. El enemigo piensa y quiere que tú pienses de esa manera, pero tú tienes que pensar de otra. Ya Dios te hizo alguien nuevo. Olvídate de los complejos que no te van a dejar avanzar en este caminar. Olvídate de los complejos que te van a mantener estancado. Dile, Dios me hizo una nueva criatura. ¡Qué lindo! No solamente con complejos, tenemos gente con culpabilidad que no han logrado entender que Dios los perdonó, que todavía siguen agarrando ese pasado. Mira que está a tu lado, suelta ese pasado. Suelta ese pasado. Ya Dios te hizo nuevo.
¿Por qué tengo que sentir esa culpabilidad de algo que ya Dios borró de mi vida? ¿Por qué tengo que sentir esa culpabilidad de algo que ni siquiera Dios te trae a la luz? ¿Están conmigo? Mire, no solamente culpabilidad y complejo, tenemos gente que se menosprecia dentro de las iglesias. Gente que el enemigo le pone ese pensamiento en la mente y le dice: tú no eres capaz de lograrlo, tú no eres capaz de predicar, tú no eres capaz de llevar un ministerio. Y comienza ese pensamiento a acabar hondo en la mente, comienza ese pensamiento, y la gente que no entiende cuál es la identidad que Dios le ha dado, comienza a alimentar ese pensamiento. Gloria. Y qué triste, iglesia, que Dios te vea de una forma que tú no te puedes ver. Dios te está viendo como un ministerio, Dios te está viendo haciendo algo para Él, pero tú no eres capaz de verte como Dios te ve. ¿Por qué? Porque estás cargando con el menosprecio. Si fuera por el menosprecio, ustedes no tuvieran pastores. Si fuera por el menosprecio, yo no estuviera aquí. Porque el primero que se descalificó hace muchos años fui yo. Yo le dije: Señor, porque yo, si hay tanta gente que sabe, me coges a mí. Y sabes que yo tuve que trabajar con eso para poder ver la gloria de Dios descender en mi casa y poder ver con mis ojos propios lo que estoy viendo hoy. Y Dios le está diciendo a alguien aquí: suéltese menosprecio, que yo voy a hacer algo contigo. Suéltese menosprecio, que tú no sabes lo poderoso que eres en mis manos. Suéltese menosprecio, deja de menospreciarte, que yo te estoy viendo de una manera diferente como tú te ves. Gracias, Dios. Qué lindo. Ahora, todo esto sucede porque todavía no conocen lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Escuche esto: cada uno de nosotros tenemos una identificación. Préstame una idea. Vive. Gloria al que vive y reina. Cada uno de nosotros tenemos una identificación. Y aunque esta es la de mi esposa, yo tengo la mía, lo que pasa es que está en el carro. Esto es lo que nos identifica. Esto es lo que dice que tú eres esa persona. Escucha bien esto, que el Señor me ministraba. Tú puedes tener un boleto y llegar al aeropuerto, y cuando llegas a DCA, ¿qué te van a pedir? La identificación. Porque eso es lo que tú eres. Amén. Ellos quieren comprobar si tú eres esa persona. Yo no puedo ir al aeropuerto aunque tenga pasaje y enseñarle esta. Gloria a Dios. Porque Aleluya. te van a decir: tú no eres Guinesca Rivera, tú no eres Juanito, tú eres Josué García en el boleto, así que no te puedo dejar pasar. Ahora, por eso es que usted va a muchos aeropuertos y se da cuenta que ahora le tiran una foto y le pegan las huellas dactilares. ¿Cuánto lo mismo? Amén. ¿Por qué? Porque esa gente quiere estar seguro de que ese eres tú. Y tú tienes que estar seguro de quién tú eres en las manos de Dios. Tú tienes que estar seguro de lo poderoso que Dios es capaz de hacer en tu casa. Tú tienes que estar seguro de lo poderoso que Dios es capaz de levantarte de donde el hombre te descalifica. Y adoramos a Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué piden esa identificación? Porque en el mundo posiblemente haya mucha gente que se parezca a ti. Gloria a Dios. Pero aunque se parezca a ti, tú eres único. Amén. ¿Por qué? Porque tú tienes una identidad. Tú eres esa persona. Incluso tú puedes tener un hermano gemelo. ¿Sabes Amén. esto? Tú puedes tener un hermano gemelo y hay algo que lo va a distinguir. Amén. Aún con las huellas dactilares, tú no eres igual que tu hermano. Y esto el Señor me lo ministraba porque tenemos que entender que aunque no somos iguales, hay algo que nos hace iguales. Aunque no somos iguales, hay algo que nos hace iguales. ¿Sabe qué se llama eso? La gracia y el perdón de Dios en la vida del hombre. Fuimos lavados por la misma sangre. Fuimos lavados por la sangre del Cordero. Y eso nos hace igual delante de Dios. Por eso somos hermanos en la fe. ¡Qué lindo! Gloria al que vive. Que el problema es que cuando tú pierdes esa identidad, puedes estar en un país y si se te pierde el pasaporte,
pasaporte hay que hacer un montón de vueltas para salir de ahí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que cuando un guardia te para, tú no le das la idea de tu esposo que está a tu lado? Tú le das la tuya porque él quiere que tú te identifiques. Y Dios te está diciendo que esta tarde tienes que identificar. Amén. Tú no puedes seguir viviendo en derrota cuando Dios te dio autoridad para pelear por tu casa. Pues yo creo que ustedes lo entendió. Tú no puedes vivir en derrota cuando Dios te entregó la unción y el poder para decirle al diablo, para de tu casa, que tú no vas a rentar aquí. Y el problema que estamos teniendo es que hay gente. Y el problema que estamos teniendo es que hay gente que y tú compartes, ya tú estás perdiendo tu identidad. Porque el hombre que tiene identidad, cuando ve algo fuera de lugar, no se ríe de las cosas. Mire, hay creyentes que están perdiendo tanto la identidad que es relación entre los santos y los profanos. Y saben lo que le agrada a Dios y saben lo que no le agrada a Dios. Pero cuando tú pierdes la identidad, vive como te da la gana, actúa como te da la gana. Pero cuando tú eres hijo, tú te comportas como un hijo. Es igual. Cuando se te pierde el pasaporte hay que hacer muchas cosas, ¿verdad que sí? Porque esa gente no te conoce. Pero en el mundo espiritual sucede de igual manera. ¿Se lo creo por la palabra? Sí. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 19, verso 14. Vaya conmigo allí, me voy a dar la oportunidad de que vaya conmigo. Vamos a ver eso. Vaya conmigo allí, me voy a dar la oportunidad de que vaya conmigo. Vamos a ver eso. Judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero es como decir un tal Josué, una tal directa. Fíjense que todavía no vemos una identidad clara del tal Ezeba. Pero sin embargo estamos viendo que estos hijos del tal Ezeba estaban viendo que el apóstol Pablo estaba recibiendo, manifestando el poder, y él decía, qué fácil se ve. Yo creo que yo puedo hacerlo. Y dice la Biblia que estos hijos del tal Ezeba comenzaron a conjurar a aquel espíritu malo que tenía aquel hombre, tratando de hacer lo mismo que Pablo hacía, y el espíritu malo habló. Diga conmigo, ¿qué problema? ¿Qué problema? Porque es que no todo el mundo está capacitado y llamado para hacer ese trabajo. Si tú no tienes ID, mejor no te metes en eso. Si tú no tienes identidad, mejor que otro le ponga la mano. Y dice la Biblia que ellos trataron de hacer lo mismo, y el espíritu malo habló. ¿Qué habló? Le dijo, a Jesús conozco. Ese tiene ID. Ese lo conocemos en el mundo espiritual. Y sé quién es Pablo. También lo conozco. Y ustedes qué son. Le digo, ustedes no tienen ID para sacarte de este cuerpo. No tienen identidad en el mundo espiritual para sacarte de aquí. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Gloria a Dios. En el mundo espiritual para sacarte de aquí. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Gloria a Dios. Sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son.
pasó? Hubo un problema aquí. Quisieron hacer lo mismo y el demonio le dijo, ¿quiénes son ustedes? Ustedes no, yo no los conozco. ¿Sabe lo triste que es eso? Que uno vaya confiado a reprender un espíritu del mundo y el demonio te diga, tú me vas a reprender a mí. Cuando tú maltratas a tu mujer en tu casa, tú me vas a reprender a mí. Si cuando tú te molestas, tú hablas mal en tu casa. Tú me vas a reprender a mí. Si tú hablas del Raimundo y de todo el mundo. Entender es que tenemos que buscar esa identidad en el mundo espiritual, saber quiénes somos en Cristo. Escuchen bien lo que les voy a decir. Saber quién es Dios y quiénes somos en Él. ¿Sabes por qué? Porque los demonios te conocen mejor de lo que tú te conoces. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen nada que hacer. Ellos están estudiándote mientras tú duermes, mientras tú estás trabajando, mientras tú estás solo. Ellos están mirando cómo tú te comportas, cómo tú lo haces. Por eso es que ellos cuando fueron a reprender le dijeron, no, ustedes no tienen legalidad sobre mí. Ustedes no tienen ID. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Y el problema es que tenemos una generación que quiere mostrar una identidad a todo el mundo, aunque el mundo espiritual no los conozca. Por eso es que tenemos gente, amado, que predica lindo, salen en flyer, botan fuego, no se bajan de los árboles, pero no tienen identidad. Aleluya. Aleluya. Culto de fuego, y lo menos que haya fuego en el culto. Culto de sanidad y no se sana nadie ni de COVID. Pero el hombre que tiene identidad, los demonios lo conocen. El hombre y la mujer que tiene identidad, cuando llega a un lugar y le dice a los enfermos que se sanen, Jesús se mueve a favor de él, porque tiene identidad en Cristo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Entonces, aquí hubo un problema muy grande. ¿Sabe cuál fue? A los hijos de tal Seba le ocurrió algo. ¿Qué dice la Biblia que le ocurrió? En el verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice que saltando, brincó para encima de ellos. Y dice que dominándolos. Oiga bien esto. Brincó, los dominó, hizo lo que le dio la gana con ellos. Pudo más que ellos. A tal manera ellos salieron huyendo de aquella casa desnudos y heridos. Por eso es importante que el mundo espiritual te conozca. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes estar viviendo al lado de un brujo, pero si tú tienes identidad, el brujo sabe quién tú eres también. Pero hay gente que como no tiene identidad dice, me voy a mudar porque es que mata gallinas y saca tabaco de vez en cuando. Que saque lo que le dé la gana, está desalabado y aquí no me mueve nadie. Pero el cristiano que no tiene identidad dice, yo creo que voy a considerar mudarme de Carolina, me voy para Trujillo y allá vienen y te meten por otro lado. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú tienes que aprender a pelear. El mundo espiritual tiene que conocerte. El mundo espiritual tiene que saber quién tú eres. Aquí hay gente que Dios le está diciendo, tú tienes que ponerte bravo, tú tienes que ponerte a orar, tú tienes que buscar a Dios más profundo para que en el mundo espiritual sepas quién tú eres. Entonces, trataron de hacer un trabajo. Y herido. Y yo meditaba en esto, iglesia, porque esto es importante, tener identidad en el mundo espiritual, porque estamos bregando con espíritus malos que te conocen. Ellos saben quién tú eres. Ellos saben si tú oras, tú no oras. Ellos saben si tú buscas a Dios de verdad. Ellos saben si tú vives una vida superficial. Escucha la voz de Dios en esta hora. Ellos saben lo que tú y yo hacemos cuando estamos solos. Ellos saben que aunque tú pongas muchos versículos en Facebook, ellos saben que tú no vives ni la mitad de eso. Por eso usted tiene que hoy entender esta palabra y saber quién es usted en las manos de Dios. Que no estamos jugando, iglesia, que el reino de las tinieblas está avanzando.
Que el reino de las tinieblas quiere que usted pierda la identidad. Que el reino de las tinieblas quiere que usted no sepa quién es usted en Dios. Que el reino de las tinieblas quiere que usted suelte los guantes, que usted suelte el ministerio, que deje de orar por su familia, que deje de orar por su matrimonio, que deje de orar por su casa. No, dile que no se lo voy a permitir. ¿Sabe por qué? Porque voy a salir de aquí con más fuerza. Voy a salir de aquí renovado. Voy a salir de aquí entendiendo quién es Dios. Voy a salir de aquí no creyéndome, teniendo un concepto mayor del que tengo, pero sabiendo quién es Dios en mi vida. Den un aplauso a Dios. Cuando le estás hablando de identidad, acá y explícame quién yo soy en Dios. ¿Quién yo soy en Cristo? Para volver allá, te voy a decir quién tú eres en Cristo. En 1 de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Tú sabes lo que tú eres? Tú eres hijo de Dios. Y el diablo quiere quitar esa identidad de ti. Él quiere que tú te comportes como hijastro, teniendo un Dios que te ama como papá. Él quiere que tú lo veas a Él como un padrastro. Ese es tu padrastro. No, diablo, te equivocaste. Ese es mi papá. Y Él pagó a precio de sangre la salvación de mi alma. Por eso lo veo como papá. Por eso lo honro como papá. Por eso lo respeto como papá. Porque le costó mucho sacrificio lo que Él hizo por mí. Escucha ese verso. Mirad cuán amor. Mirad cuán amor nos besa diferente a mí, pero somos hijos. Quizás no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, ni tú conmigo, pero somos hijos. Y si somos hijos, tenemos que amarnos como hermanos. Nos limpiaron con la misma sangre. Y esa sangre nos hizo hermanos. Nos hizo hijos de Dios. Perdonaron nuestros pecados. Ya no tenemos. Nos hizo hermanos. Nos hizo hijos de Dios. Perdonaron nuestros pecados. Ya no tenemos que que tengo un papá que tiene cuidado de mí. Ahora, pastor, ¿cómo es un papá con su hijo? Pues mira, te lo voy a decir. Estoy hablando de vida espiritual. Dios quiere verte bien espiritualmente. Dios quiere que tú también un padre que hace con su hijo. Lo disciplina, lo corrige. Usted no va a dejar a su hijo hacer lo que le da la gana. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento que se te va a salir de las manos. Y cuando tú quieras controlarlo, como nunca lo hiciste desde pequeño, se te fue de las manos. Pero ¿qué hace un padre? ¿Qué hace Dios con nosotros? Cuando ve que estamos caminando incorrectamente, nos corrige. Nos dice: papito, no te metas por ahí. Nos dice: mamita, no hagas esto, porque es que no te va a traer problemas. Y muchas veces cuando Dios nos corrige, nos molestamos, y si supiera que son una manifestación de amor. Si supiéramos que esa es una manifestación de Él cuidarnos y decirnos: mi amor, si te dejo así, te vas a perder. Si te dejo así, vas a tener problemas. Si te dejo así, no vas a ser efectivo en lo que yo quiero hacer contigo. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Por eso es que a Dios le duele ver la humanidad en depresión. Por eso es que a Dios le duele ver la humanidad atada por demonios. ¿Sabe por qué? Porque a Él le duele. No hay por qué vivir así, teniendo un Dios que liberta a los cautivos, teniendo un Dios que te brinda amor, teniendo un Dios que quiere levantarte. ¿Por qué quieres vivir así? Qué lindo es el Señor. ¿Y sabe por qué lo hace, amigo? Porque Él te ama y no quiere que tú te pierdas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Él desea que todos
todos vengamos al arrepentimiento. Y por eso muchas veces va a traer palabras que te confrontan. Por eso muchas veces hay una palabra que te va a sacar de tu confort, de donde tú estás, para sacudirte. Para que tú entiendas que no puedes seguir caminando de esa manera. Para que tú entiendas que Él tiene un diseño para ti, Él tiene una identidad para ti. Pero el enemigo se ha antojado de darte otra identidad. Y tú tienes que salir con una mente clara. ¿Quién yo soy? ¿Qué yo estoy haciendo ahora mismo? Verdaderamente está bien. Si Él me dio identidad y dice que nos hizo semejante a Él, con eso nada más es para que usted ande con identidad, con eso nada más es para que usted ande confiado y sabiendo quién es Dios en su vida. Si no van a ver en esta hora, yo vine a hablar con gente con identidad, yo vine a hablar con gente que sabe lo que son en Dios, yo vine a hablar con gente que el diablo lo conoce, yo vine a hablar con gente que los demonios lo conocen, que no son gente cualquiera, que no son gente normal, que el diablo dice son peligrosos, son peligrosos, son peligrosos. ¿Por qué el mundo está viviendo así? Pregúntame por qué. Por el vacío de Dios en el corazón del hombre. Porque cuando Dios no está en un corazón, la gente busca identificarse con cualquier cosa. Pero cuando tú sabes tu identidad, tú caminas con cuidado. Tú no te metes en todos lados. Tú hablas con cuidado. Tú te conduces con cuidado, porque tú dices tu identidad me la dieron, pero yo no la voy a perder por gente que no piensa igual que yo. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es mi identidad. Esa es la identidad de la Iglesia Maranata Carolina, y no la vamos a cambiar por lo que tú creas o por lo que tú pienses. Pastores, que otra iglesia, sí, eso era acá. Pastores, que otra iglesia, eso era acá. Aquí hay otra identidad. Aquí nosotros creemos en la santidad por dentro y la santidad por fuera. Eso era allá. Pero el cristiano que no tiene identidad, viene cualquier chupacabra y lo mueve de donde Dios lo puso. Y pierden la identidad. ¿Y saben qué es lo que me ha traído aquí? La identidad de saber quién es Dios en mi vida. Lo que me funcionó en lo que es pequeño, es lo que me va a funcionar aquí. Porque el que está a tu lado y dile, no voy a cambiar. Siento violencia en los aires, porque es que el enemigo no le conviene que tú sepas la verdad. El enemigo no le conviene que tú sepas quién tú eres. El enemigo no le conviene que tú conozcas tu origen. El enemigo no le conviene que conozcas las virtudes de aquel que nos llamó. En las tinieblas no hay identidad, en las tinieblas no hay luz. Te llamaron a hacer luz, salte de las tinieblas.
iglesias nos dieron. Dos iglesias nos dieron que quiere decir eso, que tenemos una identidad renovada. Que tenemos una identidad renovada. Hoy escuche bien este pensamiento. Pedro utiliza este término para explicar que todo aquel que cree en Jesús forma parte de una familia espiritual. Aunque él está hablando literalmente de la nación y el antiguo Israel en el Viejo Testamento, está diciendo que eso ahora se entiende para todos los cristianos sin importar su origen. Es que está con la identidad. No vamos a cambiar. Lo que me funcionó desde el principio es lo que nos va a traer victoria todavía. Las rodillas en el suelo y los ojos metidos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te ha traído éxito, pastor? Que reconozco que cuando las cosas están mal y cuando están bien hechas, están bien hechas. Gloria a Dios. Iglesia, Cristo nos dio identidad. No éramos parte de ese linaje, pero nos hizo partícipes por el sacrificio en la cruz del Calvario. Siento ganas de alabar a Dios. ¿Qué más dice que somos? Nación santa. ¿De qué habla eso? Una nación santa es un pueblo apartado para el propósito de Él. Es un pueblo separado para Él. Es un pueblo que está separado. Eso es una nación santa. Hay que aprender a hacer separación de lo que Dios no le agrada y lo que Él sí le agrada. Ahora, cuando tú no tienes identidad, ¿qué sucede? Pones el humilde del altar. Aleluya. Salen los banderines de colores. Cuando no hay identidad, se baila salsa en el altar. Cuando no hay identidad, no se corrige el pecado. Y por eso es que esto está como está. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado entrar el mundo a la iglesia. Y la iglesia tiene que sacar el mundo para afuera. Somos pueblo adquirido por Dios. Esto habla de que tenemos dueño. Tú tienes dueño, tienes que estar claro, tienes dueño. Yo tengo uno, se llama Cristo Jesús. ¿Sabe algo? El dueño cuida lo que le pertenece, especialmente si sabe que le costó caro. ¿Escuchó eso? El dueño cuida lo que le pertenece, especialmente si le costó caro. Y yo creo que lo que sucedió en la cruz del Calvario costó un precio muy alto. Por eso es que no podemos pisotear ese sacrificio. Por eso es que no podemos pisotear ese sacrificio que Cristo hizo para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Yo me hice contigo a alabar a Dios. Esto habla de seguridad. Tu identidad no depende de lo que haces, sino de a quién le perteneces. Su identidad no depende de lo que tú haces, sino a quien tú le perteneces. Le pertenecemos a un Cristo vivo. Le pertenecemos a un Cristo vivo. Y yo creo que si le pertenecemos a un Cristo vivo, tiene que haber una iglesia. Le pertenecemos a un Cristo vivo, pues la iglesia tiene que manifestar ese Cristo vivo. Y ese Cristo vivo, cuando empezó en su ministerio, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, los reumáticos eran sanados. ¿Sabe por qué? Porque ese es el Cristo que yo predico. Un Cristo vivo, un Cristo que sana, un Cristo que salva, un Cristo que liberta, un Cristo que hace las cosas buenas en el hombre.
esto bien, por si se olvida todo el mensaje, que este no se olvida. ¿Cómo vive un creyente que tiene identidad en Cristo? Número 1, vive libre de culpa. Gracias por su entusiasmo. Vive sin la carga del pasado, sabiendo que no hay condenación y que ha sido redimido con la sangre del Cordero. Número 2, vive con propósito claro. Se enfoca su vida en lo eterno, siguiendo el llamado de Dios y realizando las buenas obras preparadas previamente. Número 3, camina con seguridad y confianza. Se enfrenta a pruebas con fortaleza, sabiendo que su valor no depende de sus logros, sino de su relación con Dios. Número 4, vive una nueva manera de vivir. Busca la santidad, amando a los demás de forma santificada y paciente, reflejando a Cristo. Y termino con este. Vive en una comunión diaria, manteniendo una relación íntima con el Padre, lo que le da autoridad y guía en sus decisiones. Con el Padre, lo que le da autoridad y guía en sus decisiones. De convertirnos. Identidad, póngase de pie, iglesia.